Laura siempre había sentido una gran pasión por la medicina. Desde pequeña soñaba con salvar vidas, con hacer una diferencia en el mundo. Sin embargo, su realidad en el hospital donde trabajaba no era tan glamurosa como ella había imaginado. El hospital, un lugar que para muchos representaba una oportunidad de vida, era modesto, carecía de los recursos adecuados. A menudo, Laura se encontraba sobrecargada de trabajo, con turnos largos que no parecían terminar nunca. Aunque sus esfuerzos eran admirados por sus compañeros, no recibía el reconocimiento que consideraba merecer. A menudo se sentía invisible, como si su trabajo fuera una rutina para otros, como si su dedicación no significara gran cosa en un lugar donde los recursos eran limitados y las vidas se perdían rápidamente. A pesar de esta desmotivación, Laura nunca dejó que su amor por la medicina decayera. Sabía que cada vida que salvaba era valiosa, incluso si no siempre veía el agradecimiento que deseaba. Una tarde lluviosa, el hospital recibió una llamada urgente. Un hombre había sufrido un accidente de tráfico en las afueras de la ciudad y estaba gravemente herido. El equipo de emergencia se apresuró a prepararse para recibir al paciente. Cuando el hombre llegó, estaba inconsciente, con el rostro cubierto de sangre y múltiples heridas que requerían atención inmediata. Laura, como siempre, no dudó ni un segundo en asumir el liderazgo del caso. Mientras los paramédicos le explicaban que el hombre parecía haber perdido el conocimiento tras el impacto, ella se concentró en evaluar sus heridas y en estabilizar su condición. Su experiencia le permitió actuar rápidamente. Inmovilizó al paciente, le administró medicamentos para el dolor y preparó la sala de operaciones. A pesar de las circunstancias, Laura no mostró miedo ni duda. Su único pensamiento era salvarle la vida, sin importar quién fuera esa persona. Las horas pasaron en la sala de cirugía, y con cada minuto, Laura sentía la presión de tener que hacerlo bien. La vida de aquel hombre dependía de sus manos. La cirugía fue compleja. El hombre había sufrido múltiples fracturas, lesiones internas y contusiones que requerían una intervención quirúrgica delicada. Laura, con su experiencia y habilidad, se encargó de la operación. Durante todo el proceso, su mente se mantenía enfocada en los detalles médicos. Cada incisión, cada sutura debía ser perfecta para asegurar que el paciente tuviera una oportunidad de sobrevivir. El equipo de médicos, enfermeras y anestesistas que la acompañaba también estaba comprometido, pero Laura sabía que todo dependía de su capacidad para tomar decisiones rápidas y efectivas. A medida que la operación avanzaba, los minutos se volvían eternos. La sala estaba en silencio, solo roto por el sonido del monitoreo y el constante ir y venir de los instrumentos médicos. Finalmente, después de horas de trabajo, la operación terminó. El hombre había sido estabilizado. Laura no podía relajarse aún, pues sabía que la recuperación sería crucial, pero en ese momento sentía una mezcla de alivio y satisfacción. Había hecho todo lo posible para salvar una vida, algo que siempre había sido su vocación. Con el paso de los días, el hombre comenzó a mostrar signos de mejoría. A pesar de las graves heridas que había sufrido, su cuerpo respondía positivamente al tratamiento y a la atención constante que recibía en el hospital. Laura se encargó personalmente de su recuperación, supervisando sus análisis, controlando su medicación y asegurándose de que estuviera cómodo en todo momento. A lo largo de las visitas diarias, el hombre mostraba una actitud agradecida pero reservada. A menudo, le preguntaba sobre su estado y las decisiones que habían sido tomadas durante su cirugía. Sin embargo, algo en su comportamiento parecía diferente. Mientras Laura hablaba con él, notaba que el hombre era amable, pero evitaba dar detalles sobre su vida. Siempre se mostraba dispuesto a agradecerle, pero evitaba hablar de su identidad o de lo que hacía antes del accidente. Laura, por su parte, nunca preguntó. Sabía que el enfoque debía estar en su salud y no en la identidad del paciente. Lo que más le importaba era que su paciente mejorara. No obstante, la curiosidad comenzaba a crecer en ella. ¿Quién era ese hombre que había sido tan misterioso durante todo el proceso? Finalmente, después de semanas de cuidados, el hombre despertó completamente consciente y agradecido. Fue en ese momento cuando Laura decidió hacer una revisión exhaustiva. Pero esta vez, algo cambió. El hombre, ya en condiciones de hablar, comenzó a hacerle preguntas sobre el hospital y cómo funcionaba. Mostraba un interés inusual por los detalles administrativos. A pesar de su aparente recuperación, su actitud parecía más curiosa que realmente preocupada por su salud. Fue en una de esas conversaciones cuando, finalmente, el hombre rompió el silencio y le reveló su identidad. Resultó ser el dueño del hospital, un empresario multimillonario que había mantenido su presencia en secreto para observar el funcionamiento de su institución desde una perspectiva real,
sin el filtro de los directores o gerentes. Laura se quedó sin palabras. No podía creer lo que escuchaba. El hombre que había estado salvando era, en realidad, la persona que había estado dirigiendo el hospital todo el tiempo. Laura sintió una mezcla de asombro y desconcierto. Por un lado, se sintió profundamente sorprendida por la revelación, pero por otro, una parte de ella no podía evitar sentirse incómoda ante el hecho de que había estado trabajando bajo la vigilancia de su propio empleador sin saberlo. A medida que pasaron los días, la dinámica entre Laura y el hombre cambió. Aunque al principio la revelación la dejó atónita, pronto se dio cuenta de que no debía dejar que su sorpresa la distrajera de su trabajo. El hombre, cuyo nombre era Eduardo García, empezó a agradecerle de manera más abierta por su dedicación y esfuerzo, no solo en su tratamiento, sino en la forma en que había manejado su salud en general. Aunque Laura sentía que algo no encajaba del todo en la situación, seguía manteniendo una actitud profesional. Eduardo le pedía constantemente su opinión sobre el hospital, preguntando cómo podría mejorar los procedimientos y el ambiente para el personal médico. Laura, un tanto desconcertada, no sabía qué pensar. Si bien siempre había querido que el hospital fuera mejor, no imaginaba que estaría en una posición tan complicada, conversando sobre estos temas con el mismísimo dueño, quien aparentemente quería saber su punto de vista sobre todo, desde el cuidado de los pacientes hasta el trato que recibían los empleados. Aunque la tensión nunca desapareció completamente, Laura mantuvo la calma, enfocándose en las soluciones y en mantener su ética profesional. Eduardo, a pesar de haber pasado por una experiencia tan traumática, no perdió su agudeza para los negocios. Durante su recuperación, mostró un interés constante por el hospital y todo lo que sucedía dentro de sus muros. Comenzó a pasar más tiempo en las instalaciones, observando a los médicos, el trato hacia los pacientes y cómo los recursos se gestionaban. A menudo le preguntaba a Laura cómo sentía que se podía mejorar el hospital. Ella, siempre honesta, le dio su punto de vista sobre las carencias que enfrentaban, especialmente la falta de equipo médico moderno y la sobrecarga de trabajo en el personal. Eduardo tomaba nota de cada sugerencia, demostrando una preocupación genuina por las operaciones del hospital, algo que Laura no esperaba de un empresario como él. Sin embargo, la naturaleza de su interés la desconcertaba. ¿Estaba buscando realmente mejorar las condiciones para los trabajadores o tenía otros intereses en mente? A medida que pasaban los días, Laura se preguntaba si el interés de Eduardo era una forma de premiarla por salvarle la vida o si, en el fondo, quería asegurarse de que su inversión estuviera siendo manejada de la mejor manera posible. Esta incertidumbre la mantenía alerta, ya que no quería ser manipulada de ninguna forma. Un par de semanas después, Eduardo comenzó a reconocer públicamente el esfuerzo de Laura. Durante una reunión con los directores del hospital, expresó su agradecimiento hacia ella, destacando su profesionalismo y dedicación, y mencionó cómo había sido clave para salvar su vida. Fue entonces cuando, para sorpresa de Laura, Eduardo le ofreció una promoción en el hospital. Quería que se encargara de una nueva unidad de cuidados intensivos, con mejores condiciones y más recursos. Aunque la oferta era tentadora, Laura se sintió desconcertada. No estaba segura de si Eduardo realmente valoraba su trabajo o si la estaba utilizando para mejorar la imagen del hospital. Además, ella se preocupaba de que, al aceptar la oferta, su relación con el personal médico y el equipo de trabajo se viera alterada. Al mismo tiempo, sabía que esta era una oportunidad que podría mejorar su carrera, lo que la hizo dudar aún más. Eduardo, al ver su incertidumbre, insistió en que tomara el tiempo necesario para pensarlo. Sin embargo, Laura no podía dejar de sentirse como si estuviera atrapada entre su ética profesional y las expectativas de su jefe, quien, aunque agradecido, seguía siendo una figura distante y poderosa. En los días siguientes, Laura comenzó a reflexionar profundamente sobre su carrera y sus valores. Siempre había soñado con ser una médica exitosa, pero su éxito nunca había dependido del reconocimiento de los demás. Había elegido la medicina por su amor a salvar vidas, no por el poder o el dinero. Sin embargo, la oferta de Eduardo la hizo pensar en cómo podía mejorar las condiciones del hospital para sus compañeros, algo que siempre había deseado. Por otro lado, también comprendía que aceptar la promoción podría cambiar la dinámica de su relación con el resto del personal médico. Su lealtad al hospital y a su equipo era algo que la definía, y temía que, al recibir un trato especial, pudiera perder el respeto de sus colegas. Sabía que los recursos eran limitados y que el hospital enfrentaba dificultades, pero también comprendía que su verdadera misión no era solo ascender, sino contribuir a un cambio real dentro del sistema de salud. Decidió tomarse unos días para pensar con calma y escuchar a su corazón.
Sabía que tomar una decisión tan importante requería más que solo considerar la oferta de Eduardo. Tenía que pensar en el bien común y en lo que realmente quería para su futuro profesional. Después de meditar profundamente, Laura tomó una decisión. En una conversación privada con Eduardo, le agradeció por la oferta, pero explicó que, por ahora, prefería continuar trabajando en el hospital en su rol actual. Reconoció que las condiciones no eran las mejores, pero sentía que había mucho trabajo por hacer antes de pensar en promociones o en ascensos. Eduardo, aunque sorprendido, aceptó su decisión con una sonrisa y expresó su respeto por su compromiso. Al día siguiente, Laura regresó al hospital con una renovada sensación de propósito. Sabía que el camino hacia la mejora no dependía de un título o un reconocimiento, sino del trabajo constante y la dedicación a los pacientes y al equipo. Aunque la situación con Eduardo había sido desconcertante al principio, le había ayudado a reflexionar sobre lo que realmente valoraba en su vida profesional. Estaba lista para seguir adelante, sin dejarse influir por las presiones externas, y enfocada en su verdadera misión: salvar vidas y hacer del hospital un lugar mejor para todos. ¿Qué opinas de esta historia? Nos encantaría saber tu opinión en los comentarios. Y no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activa la campanita para que no te pierdas más historias como esta. Tu apoyo nos inspira a seguir creando.